Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, escogió la tarde. ¿Por qué lo escogió la tarde o qué? Sí, No, doctor, doctor, lo es que que pasa es que el doctor que estaba en la clase pasada tuvo unos inconvenientes con la aplicación para la presentación de las diapositivas, entonces estaba tratando de agilizar lo más posible mientras salíamos y por errores de red no alcanzamos a entrar a tiempo a esta clase. Bueno, pero yo tengo que empezar mi clase a tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces hoy y mañana los glucocorticoides, ¿sí? También llamado corticosteroides. Perdón. Bueno, ¿qué son estos fármacos? Pues son derivados de las hormonas que se sintetizan en la corteza suprarrenal, ¿sí? La corteza suprarrenal que constituye el mayor peso y volumen de la glándula suprarrenal, produce en la capa intermedia, fasciculada, el cortisol, que es por excelencia el principal corticoide en el ser humano, ¿sí? O glucocorticoide, ¿sí? Este corticoide o cortisol, pues propiamente dicho, sigue un eje de síntesis, o sea, su biosíntesis está regulada por el eje hipotálamo adenohipófisis suprarrenal. Esto quiere decir que si yo sintetizo demasiado cortisol, inmediatamente se genera un fenómeno de retroalimentación que hace que el hipotálamo y la adenohipófisis frene la producción de, en este caso, en el caso de la adenohipófisis, la producción de ACTH, y de esa manera se frena la producción de la corteza suprarrenal de esta cortisol. Muy importante en el manejo. Como una introducción, el cortisol es una hormona por excelencia que se adapta al estrés y tiene múltiples efectos metabólicos, efectos antiinflamatorios, efectos inmunoreguladores, cardiovasculares y mineralocorticoides, ¿sí? Dentro de los efectos metabólicos es que afecta los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Ellos, por diferentes mecanismos, incrementan la glicemia, incrementan la cantidad de ácidos grasos libres y intervienen en la movilización de las proteínas, incrementan la proteólisis, ¿sí? Esto tiene importancia cuando uno administra estos medicamentos por vía sistémica, ya que a largo plazo pueden producir efectos metabólicos y con efectos adversos no deseados, ¿sí? ¿Por qué decimos que tiene efecto mineralocorticoide? Sí, porque también retiene sodio y puede aumentar la expresión de potasio y hidrogeniones. Y comparado pues la potencia mineralocorticoide con la principal hormona mineralocorticoide que es la aldosterona, pues el cortisol en condiciones fisiológicas tiene 300 a 500 veces menos potencia mineralocorticoide que la aldosterona. O sea que el principal efecto, como ustedes lo ven acá, ¿sí? Es el efecto glucocorticoide, ¿sí? Que es 4 veces mayor que el de la aldosterona. También puede producir diferentes efectos en el tejido óseo. De hecho, los corticoides reducen la concentración de calcio plasmático porque reducen la absorción y aumentan la expresión de este calcio por el riñón, reducen la absorción en el tracto intestinal, ¿sí? Esta disminución de calcio, ¿sí?, a largo plazo podría inducir
la activación de la hormona paratiroidea, o sea que puede producir un hiperparatiroidismo secundario, lo cual conlleva a una alteración de la resorción ósea, un incremento de la resorción ósea, lo que conlleva una desmineralización, lo que genera después fenómenos como la osteoporosis, teniendo en cuenta los efectos adversos. Eso a manera de introducción, ¿sí? Ahora, ¿cómo van a actuar estos glucocorticoides? Que es lo que a mí ya me centra el primer tema de hoy. Pues tenemos que hablar, como todos los fármacos, que ellos actúan sobre diferentes receptores. Hay un receptor clásico descrito de estos fármacos, que son receptores localizados a nivel nuclear, ¿sí? Es un receptor que está a nivel citoplasmático, que son proteínas que se ubican en el citoplasma, e incluso hay receptores para esos glucocorticoides a nivel nuclear. Por eso es que cuando estos corticoides activan estos receptores intracelulares, pues tienen efectos genómicos, o sea, alteran la transcripción de genes, ¿sí? También se han descrito receptores que están localizados en la membrana celular, receptores transmembranales de diferentes células, y su activación, a diferencia de la anterior, genera efectos más rápidos, independiente de los efectos de transcripción génica, ¿sí? Y son los llamados efectos no genómicos. De manera que los glucocorticoides tienen dos vías principales para producir sus efectos: efectos genómicos y no genómicos, ¿sí? Esto es la misma gráfica que estás hablando. El efecto genómico, que es cuando el glucocorticoide pasa la barrera aquí de la membrana, se acopla a un receptor glucocorticoide y se trasloca el núcleo, donde activa la transcripción, ¿sí?, de diferentes proteínas antiinflamatorias, por ejemplo. Y hay otro efecto, que es el efecto no genómico, donde el glucocorticoide actúa aquí en receptores transmembranales y por medio de segundos mensajeros tiene una serie de mecanismos distintos, efectos no genómicos. Entonces, los efectos genómicos, ¿sí?, son dependientes de la transcripción genética, ¿sí?, y sus efectos están mediados por, como decía ahora, receptores genómicos. ¿Dónde están los receptores? Pues se encuentran en el núcleo, ¿sí? Ellos, cuando se activan, ¿sí?, implican que se va a generar dos fenómenos, ya sea transcripción o transrepresión, fenómenos de on u off, de genes, de proteínas antiinflamatorias, en el caso de la transcripción, o genes de proteínas represión, de proteínas proinflamatorias, ¿sí? Estos efectos son muy lentos, ¿sí? Pueden tardar horas o días. En promedio de 6 a 12 horas es el mecanismo que se demora un poquito para actuar estos medicamentos. En cambio, los efectos no genómicos son independientes de la transcripción genética. Son receptores no genómicos que se encuentran, como decía ahora, en la membrana plasmática, ¿sí? Y ellos implican la formación de segundos mensajeros, como el AMP cíclico, etc., y su respuesta es muy rápida, ¿sí? Se demoran sus efectos varios minutos en actuar. Ya específicamente hablando de los efectos genómicos, decimos que los glucocorticoides lo podemos estudiar por dos perspectivas, ya sea porque activa genes antiinflamatorios, o sea, por mecanismos de transactivación, ¿sí?, o por mecanismos de transrepresión, desactivando genes inflamatorios, ¿sí?, mecanismo de transrepresión. Estos dos efectos se ven
específicamente cuando se usan glucocorticoides a dosis altas en el caso de la transactivación de proteínas antiinflamatorias o en el caso de los glucocorticoides en dosis bajas, ¿sí? Que es desactivando genes inflamatorios activados. Esto es muy importante porque usualmente lo que uno utiliza son glucocorticoides en dosis bajas, ¿sí? Es lo más común, pero bueno, lógicamente va a depender de las necesidades de las condiciones clínicas del paciente. Aquí vemos el glucocorticoide penetrando la membrana celular, interactuando con el receptor de glucocorticoide, transduciendo sus señales hacia el núcleo y generando una respuesta ya sea de transactivación o de transrepresión. La transactivación, recuerde que ocurre en dosis altas, cuando se aumenta la expresión de moléculas antiinflamatorias, y el mecanismo de transrepresión que ocurre cuando administramos glucocorticoides en dosis bajas, disminuyendo la expresión de moléculas proinflamatorias. Doctor, ¿Sí? ¿y cuál es más efectivo No. de esos dos? Los dos mecanismos son efectivos. Lo que pasa es que uno produce más efecto, produce más comúnmente, formula más corticoides en dosis bajas, perdón, ¿cierto? O sea que el efecto es disminuyendo la expresión de moléculas proinflamatorias. No que sea más efectivo uno o otro, se complementan, ¿sí? Se complementan ese efecto, ¿sí? Ahora, Okay. el mecanismo molecular de ese fenómeno genómico es que cuando uno administra estos medicamentos, por ejemplo, administrando por vía oral o por vía intravenosa, cuando llega al espacio intravascular, en ese espacio plasmático, estos corticoides se encuentran unidos a una proteína transportadora, principalmente la transcortina, o también llamada globulina fijadora de corticoides, ¿sí? Entonces, el glucocorticoide libre, el que está libre no unido a esa proteína, pues logra difundir a través de la membrana. Y entonces se une a ese receptor de glucocorticoide, ¿sí? A nivel citoplasmático. Este receptor de glucocorticoides usualmente se encuentra inactivo porque está unido a una serie de proteínas conocidas como proteínas de shock térmico, ¿sí? Bueno, entonces una vez este medicamento, el glucocorticoide, ¿sí? Se une a este receptor, ¿sí? Lo libera de esas interacciones de estas proteínas de shock, ¿sí? Y entonces ya, una vez liberado, entonces se une a este receptor y forma dímeros, se fosforila y forma una serie de dímeros de receptor de glucocorticoide con el glucocorticoide, que sería acá. Este complejo activo de glucocorticoide, receptor de glucocorticoide, pues como decía ahora, se dimeriza y se trasloca al núcleo. Y allí va a ejercer los efectos directamente sobre el DNA. ¿Sí? ¿Cómo? Pues uniéndose a una serie de elementos de respuesta que llamamos GRE, que son elementos de respuesta glucocorticoides, y esto induce la síntesis de ARN mensajero, promoviendo la síntesis de proteínas antiinflamatorias. O sea que aquí ya está promoviendo, generando un fenómeno de transactivación de genes antiinflamatorios. Y es lo que ocurre cuando administramos estos medicamentos en dosis alta, ¿sí? Esta activación, ¿sí? de proteínas antiinflamatorias está mediada por una serie de elementos muy importantes, principalmente que tienen actividad HAT, que es acetilhistonas, ¿sí? Acetiltransferasa, o sea, actividad acetiltransferasa intrínseca. Lo que quiere decir que cuando se activa esta proteína, está activando la acetilación, ¿sí? De las histonas, ¿sí? Pues llamada HAT. También, ¿sí? Ok. No olvide pues
no olviden eso. También ocurre esto, o todo esto ocurre en dosis altas, ¿sí? ¿Y qué proteínas antiinflamatorias son las que a mí me interesan? Vamos a ver 3 proteínas importantes, que es la lipocortina, ¿sí? El inhibidor del factor nuclear kappa B y la MAPK con K fosfatasa, ¿sí? ¿Ok? También lo puede hacer de otra manera. ¿Y cómo lo hace? Cuando estamos dosis bajas, podría inducir la expresión de proteínas, suprimir por mecanismos de transrepresión de proteínas proinflamatorias. Esto es resultado de la activación de otro tipo de proteína que es la histona deacetilasa, o sea, produce una desatilación, ¿sí?, de las histonas y de esa manera bloquea la transcripción de esas proteínas proinflamatorias. ¿Y cuáles proteínas proinflamatorias? Los mismos factores de transcripción, como he nombrado el NF-κB, diferentes citoquinas, quimiosinas, moléculas de adhesión, enzimas inflamatorias que participan en procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces, resumiéndolo, pues vamos a repetir, aquí está el glucocorticoide, ingresa, ¿sí?, y se une a este receptor de glucocorticoide. Esa unión separa, mire aquí, separando las proteínas de shock térmico, se une y forma dímeros que se traslocan al núcleo, se unen a elementos del DNA, ¿sí?, y generan respuestas de transactivación o transrepresión, activando, ¿sí?, genes antiinflamatorios o suprimiendo genes proinflamatorios, ¿sí? Esta es otra gráfica que está explicando que cuando doy dosis altas, los corticoides tienen actividad HAT, que es el que yo nombraba ahorita. ¿Esto qué quiere decir? Que activan la acetilación de histonas, lo que induce la transcripción de proteínas, como lo vemos aquí, antiinflamatorias, ¿sí? Eso en dosis altas. ¿Y cuáles proteínas antiinflamatorias? Nombraba varias, entre las cuales me interesa sobre todo la anexina o lipocortina, la MAPK fosfatasa y el inhibidor de la KB-alfa, ¿sí? Aunque también activa genes antiinflamatorios como la misma interleuquina 1, RA o interleuquina 10, o también induce la formación de nuevos receptores de beta-adrenérgicos, que después vamos a ver. En dosis bajas, los corticoides tienen una actividad distinta, ¿sí? ¿Y es cuál? Pues activan la actividad de esta histona de acetilasa, que produce desacetilación de las histonas y de esa manera suprime la transcripción génica de proteínas antiinflamatorias e induce, ¿sí?, la transrepresión, que es el fenómeno que me interesa a mí porque es suprimir genes inflamatorios como citoquinas, como factores de transcripción, como enzimas inflamatorias, como moléculas de adhesión, como quimiosinas, etc. O sea que está interfiriendo con las de todas estas interleuquinas que aparecen acá, que participan en respuesta inflamatoria, o factores de transcripción como el NF-κB, o enzimas proinflamatorias como la COX, la fosfolipasa 2, moléculas de adhesión como el ICAM, PICAM, ¿sí?, o quimiosinas como la interleuquina 8, RANTES, ceotaxina, etc., ¿sí? Entonces volvamos a nombrar lo que habíamos dicho. En dosis altas, entonces, induce fenómenos de transactivación de genes antiinflamatorios, ¿sí? Esto mediante los fenómenos de activación de esta proteína, la HAT, ¿sí? Y el otro es cuando yo doy dosis bajas. Cuando doy dosis bajas, pues tiene actividad anti-HAT, ¿sí?, y actividad HDAC, o sea, histona de acetilasa, una activación de desatilación de las histonas. Esto induce la desactivación de genes proinflamatorios ya activados.
Esta es una gráfica un poquito compleja, no nos podemos asustar con ella porque esto es biología molecular. Observen lo que yo estoy nombrando aquí. Este es el glucocorticoide que se mete, que se une al receptor y se trasloca al núcleo. ¿Sí? Y acuérdense que cuando trasloca el núcleo, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Pues activar dos proteínas. Una de ellas es la que está aquí, la HAT, que tiene actividad intrínseca histona acetilasa. O sea, es la que origina la acetilación de residuos de histonas para la síntesis, ¿sí? Para la transcripción de diferentes proteínas. ¿Y cuáles proteínas había nombrado yo? Principalmente la IKB, la quinasa, la nexina, etc. ¿Sí? Y el otro mecanismo de acción sería activando esta, que es la HDAC, o sea, las histonas de acetilasa, que son las que inhiben la transcripción de genes proinflamatorios. ¿Sí? Ese es el resumen, el mecanismo de acción. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas vías de acción genómica que ya habíamos dicho? ¿Sí? Genómica. ¿Sí? ¿Están escuchando? Sí, doctor. Bueno, entonces, en los mecanismos de transcripción, ¿sí? De genes, perdón, de activación de genes antiinflamatorios, o sea, la transcripción de genes inflamatorios, pues los glucocorticoides utilizan tres vías. Uno, activando la IKB alta, o sea, incrementando la síntesis de esta proteína, que es la que modula la actividad del factor nuclear kappa B. Dos, induciendo y activando la lipocortina o también llamada nexina. Y tres, induciendo la llamada MAP, fosfatasa 1. ¿Sí? Acuérdense que yo lo había nombrado. Entonces, en dosis altas tiene actividad HAT. ¿Sí? Actividad HAT porque está activando, ¿sí? Acuérdense, la transcripción de genes antiinflamatorios. ¿Y cuáles genes antiinflamatorios me interesan? Pues estos que hay aquí, los tres que ya nombré, ¿cierto? Entonces, el primero es este, modulando la actividad del factor nuclear kappa B. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Pues estimulando la expresión de quién lo inhiba, el inhibidor del factor nuclear kappa B. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando este señor actúa aquí, no permite que el NF-κB se trasloque al núcleo, ni produzca secuencias, ni genere secuencias ADN. ¿Sí? Eso quiere decir que está frenando la actividad proinflamatoria de este factor de transcripción. ¿Sí? De manera que cuando esta actividad se dispara, ¿sí? Entonces va a activar esta proteína, la IKB alfa. ¿Y qué hace la IKB alfa? Pues se mete acá, ¿sí? En esta vía, y va a evitar la activación de esta proteína, que es la factor nuclear kappa B, y evitando que genere secuencias importantes en la transcripción de genes. ¿Sí? Entonces está de esa manera actuando. ¿Sí? El otro mecanismo de acción es induciendo, ¿sí?, la síntesis de anexina 1, o también llamada la lipocortina. Esta es la proteína antiinflamatoria que inhibe la vía de la fosfolipasa 2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace esta lipocortina o anexina 1? Pues la lipocortina es una enzima, ¿sí? Ok, la lipocortina que inhibe, vean aquí directamente, la fosfolipasa 2, y de esta manera vamos a bloquear la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos, que tienen una respuesta inflamatoria muy importante. ¿Sí? ¿Ok? Y el tercer mecanismo de los glucocorticoides por mecanismos de transactivación, ¿sí?, es este.
induciendo la actividad de la MAP fosfatasa. Esta MAP fosfatasa es la que va a inactivar estas proteínas importantes como la JNK y la MAP, ¿sí? Que son factores de transcripción que, igual que el NFKB, van a inducir síntesis de proteínas antiinflamatorias. O sea que la MAP fosfatasa inhibe actividad de proteínas MAP, como las que yo nombré, JNK, MAP, etcétera, ¿sí? Entonces, al desfosforilar estas proteínas, pues se va a inhibir la actividad que tienen estos factores de transcripción en la síntesis de proteínas inflamatorias, ¿sí? Esto es interesante, porque en dosis altas, pues uno encuentra que los corticoides inducen transactivación de proteínas antiinflamatorias, pero a su vez, ¿sí?, esto está muy ligado con la producción o los efectos adversos que pueden producir estos corticoides en dosis altas, sobre todo efectos metabólicos, endocrinos, etcétera, que ya había nombrado algunos. De manera que, dando dosis altas, cuando miramos el bueno, el malo y el feo, vemos que en dosis altas muchos de estos efectos endocrinos, metabólicos, efectos secundarios de los corticoides, estén mediados por estos mecanismos de transactivación, ¿sí? De manera que, pues, entre más dosis damos, entre mayor sea la dosis, mayores efectos sistémicos podríamos esperar de estos glucocorticoides, ¿sí? Entonces, lo ideal es dar un corticoide, que es lo que estamos usando nosotros acá en la parte respiratoria, de dar corticoides con dosis bajas, con tal de lograr la represión, la transrepresión génica, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo lo hace? De la misma manera en que ingresa, ya decía ahora, ¿sí?, inactiva, ¿sí?, estas proteínas, la HAT, ¿sí? O sea, tiene todos estos factores como el HAT es inactivado, o sea que se va a perder el fenómeno de acetilación de residuos de histonas. O sea que realmente los corticoides en dosis bajas tienen una actividad de HAT, que es la más importante, y de esa manera pues inhibe la acetilación de histonas, ¿sí?, y la actividad de proteínas, la transcripción de proteínas proinflamatorias en dosis bajas. O sea que en dosis bajas, véalo aquí, dosis bajitas, ¿sí?, va a inactivar directamente diferentes proteínas, entre esas el NFK y el CREP, etcétera. Y esto precisamente porque va a inhibir la actividad de estas proteínas proinflamatorias, bloqueando la actividad HAT, ¿sí?, que es la que es responsable de producir esa desatilación de histonas, o sea que se va a inhibir esa producción. El otro lado también, no solamente en dosis bajas, tiene actividad anti-HAT, sino que tiene actividad HDAC, es decir, estimula la actividad de estas histonas de acetilasas. ¿Y qué resultado va a generar? Pues va a inhibir la transcripción de proteínas proinflamatorias, ¿sí? Entonces suprime la formación de cualquier proteína inflamatoria responsable mediante el reclutamiento de esta, o sea, mediante la inhibición de la actividad de esta histona de acetilasa, ¿sí? Entonces, aquí lo resumo, ¿sí?, en esta gráfica, diciendo que los glucocorticoides principalmente, ¿sí?, van a inactivar factores de transcripción, ¿sí? ¿Cómo inactiva factores de transcripción como el NFK? ¿Cómo lo inactiva? Pues hombre, va a bloquear las actividades que tiene este señor sobre el HAT, ¿sí? O sea, tiene una actividad anti-HAT. Y dos, estimula, ¿sí?, la actividad de las histonas de acetilasa. Y al estimular esta proteína, pues se desacetilan las histonas y entonces habrá una menor transcripción de genes proinflamatorios, ¿sí?
O sea que en dosis bajas tienen dos mecanismos, una actividad anti-HAT y una actividad HDAC. Todo esto va a suprimir la transcripción de genes proinflamatorios. ¿Cuál transcripción de genes proinflamatorios? Cualquiera de los que ya nombré. O sea, suprime en dosis bajas la síntesis de citoquinas que participan en respuestas inflamatorias como interleuquina 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, etc. La transcripción de los mismos factores de transcripción con el FKB o enzimas proinflamatorios que participan en respuesta inflamatoria como la COX-2, la fosfolipasa 2, etc. Y moléculas de adhesión o quimiosinas, entre otras. ¿Sí? Bueno, si miramos los efectos antiinflamatorios de los glucocorticoides, ¿sí? Pues el bueno sería este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el que inhibe factores de transcripción. O sea que el principal mecanismo que busca uno cuando está administrando dosis bajas es el mecanismo de represión de genes proinflamatorios. ¿Sí? Esos son los efectos genómicos de los glucocorticoides. Son más lentos que estos, que son los efectos no genómicos, tardan horas, pero son muy eficaces, sobre todo por los mecanismos de represión en dosis bajas. También existen efectos no genómicos, ¿sí? O sea, independientes de la transcripción genética, ¿sí? Veíamos que este glucocorticoide a nivel de la membrana celular, ¿sí? Implica que puede en forma específica y de manera muy rápida tener un efecto en segundos o minutos, un efecto no genómico. ¿Y cuál es ese efecto no genómico? Hay varios descritos, pero me interesa este a nivel del sistema nervioso autónomo, y es que los glucocorticoides inhiben la captación extraneural de catecolaminas, ¿sí? Entonces, al inhibir la captación, están incrementando la concentración de esta catecolamina, que es la noradrenalina, lo que permite, ¿sí?, actuar más tiempo y que actúe de una manera más rápida. O sea que aquí están los glucocorticoides inhibiendo la recaptación, ¿sí?, de las catecolaminas, incrementando la actividad de esta en los órganos diana, ¿sí? De manera que si yo le doy un corticoide, que es por ejemplo la glucocorticoide, este a nivel transmembranal y por vías dependientes del AMP cíclico, de proteína quinasa, etcétera, va a inhibir la recaptación de catecolaminas como la noradrenalina, y de esa manera va a permitir que esta catecolamina actúe de una manera más rápida, más tiempo, actuando sobre receptores, por ejemplo, alfa-1, que inducen fenómenos de vasoconstricción local cuando se aplican estos corticoides. Y de hecho, esto explica por qué el efecto de los corticoides es tan rápido en rinitis alérgica, ¿sí? Porque estos corticoides, ¿sí?, cuando se aplican, tópicamente, ¿sí?, alteran el flujo sanguíneo de la mucosa de la vía aérea, en este caso de la nariz, ¿sí? O sea, incrementan, ¿sí?, va a disminuir, el flujo sanguíneo, y porque generan fenómeno de vasoconstricción. Aunque este fenómeno es transitorio, pues es un fenómeno muy interesante porque produce un efecto rápido, aunque transitorio, ¿sí? Esto va a explicar entonces el efecto que tienen estos corticoides en pacientes con rinitis alérgica, y explica por qué el cuadro obstructivo, por ejemplo, la obstrucción respiratoria, puede desaparecer en pocos minutos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las acciones propiamente dichas antiinflamatorias de los glucocorticoides? Pues ya sabemos que los corticoides tienen dos efectos. O bien, promueven la síntesis de proteínas antiinflamatorias como la anexina,
lipocortina, o la actividad de la NAP-quinasa, ¿sí? O el IKB-alfa, o suprime la síntesis de proteínas antiinflamatorias, como las citoquinas, factores de transcripción, quimiosinas, etc. De manera que estos medicamentos son los fármacos más potentes y efectivos en la inflamación causada por diferentes estímulos, ¿sí? Y me voy acercando a lo que me interesa, estímulos relacionados con células que participan en la respuesta inflamatoria alérgica, ¿sí? Cualquiera sea el mecanismo de él, ¿sí? Entonces, ¿cómo logra llevar esos efectos? Bueno, en este orden de ideas puedo decir que el principal efecto antiinflamatorio de los corticoides se basa en este efecto, que es la inhibición de diferentes citoquinas, o sea, los mecanismos de transrepresión que incluso se ven en dosis bajas, ¿sí? Y la acción que tienen sobre múltiples células, especialmente eosinófilos, que son los que en este caso me interesan, que participan en la respuesta inflamatoria de tipo alérgica. De manera que los corticoides participan en diferentes citoquinas que intervienen en los procesos inflamatorios. Ya lo habíamos nombrado, las diferentes interleuquinas que participan, o quimiosinas como la interleuquina 1, leotaxina, etcétera, o moléculas de adhesión como el CAM, BICAM, selectivinas, etcétera. Ahí participan, bloqueando la síntesis de todas estas interleuquinas, ¿sí? Y si miramos acá todavía más, vemos cómo estas interleuquinas participan en diferentes vías de señalización o de activación de diferentes células. Un ejemplo de esto es la que hace sobre la interleuquina 5, ¿sí? Por ejemplo, disminuye la actividad, la síntesis de interleuquina 5 y de esa manera va a inhibir la activación, proliferación, ¿sí?, de los eosinófilos en la respuesta inflamatoria, ¿sí? Muy interesante. Además de suprimir, de inhibir citoquinas como las que yo nombré, también puede activar, aumentar de citoquinas de tipo antiinflamatorio, como esta que está aquí, que es la interleuquina 10, ¿sí? Esta interleuquina 10 tiene una función muy importante y es que atenúa la proliferación de linfocitos CD4, ¿sí?, que son los que principalmente median la respuesta a estímulos antigénicos, ¿sí? Lo mismo que aumenta la síntesis de este antagonista receptor de interleuquina 1, ¿sí?, que también de una u otra manera bloquea la proliferación de células TH2, ¿sí?, TH2, que son una variedad de CD4, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los corticoides? Bien sea suprimiendo, ¿sí?, todas estas citoquinas proinflamatorias o activando diferentes citoquinas que intervienen con procesos como mecanismo antiinflamatorio, como las que nombré ahorita, ¿sí? Así entonces podemos concluir que los corticoides inhiben diferentes citoquinas proinflamatorias, pero también inducen citoquinas antiinflamatorias, ¿sí? Por eso es que los corticoides tienen estos dos mecanismos de acción: un efecto antiinflamatorio e inmunosupresor, ¿sí?, o mejor dicho, inmunoregulador más que inmunosupresor. Cuando hablamos de efecto antiinflamatorio, el principal blanco son los genes controlados por este factor de transcripción génica. O sea, va a bloquear todas estas moléculas de adhesión, y esto lo vemos cuando utilizamos dosis bajas. O la inducción de IKB cuando usamos dosis altas, ¿sí? Perdón. En
cuanto al efecto inmunorregulador, el principal blanco son los genes de citoquinas para la expansión clonal linfocitaria. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Pues los corticoides, por ejemplo, inhiben la interleuquina 1. Esta interleuquina 1 es esencial para la clonación de los linfocitos TCD8. La interleuquina es esencial para que se inhibe la interleuquina 2 por parte de estos linfocitos CD4. ¿Sí? Y también inhibiendo la acción de la interleuquina 2, pues vamos a inhibir la proliferación de estos linfocitos CD4, que son los que más participan en la respuesta alérgica que ustedes. Puede haber otros blancos, aquí lo veíamos, la inducción de anexina, la apoptosis de linfocitos, etc. Ahora, los linfocitos T, CD8, incluso los linfocitos B, son menos sensibles a la acción de los glucocorticoides. No olviden eso. Los linfocitos TDCD4 son los linfocitos que tienen mayor sensibilidad a la acción de los glucocorticoides. Y este cuadro diferencial es muy importante ahorita que veamos asma, EPOC. ¿Sí? Entonces, ya lo habíamos dicho, los agentes antiinflamatorios más potentes que conocen son los glucocorticoides, que actúan en diferentes blancos, como ya decía. ¿Sí? Ahora, estos efectos inmunosupresores se deben principalmente a la disminución de la producción de interleuquinas 2, que es la responsable de proliferar estos linfocitos CD4. ¿Sí? Ok. De estos, los linfocitos TCD4 o cooperadores son los más sensibles. Si uno mira acá, esta cascadita, partiendo de la formación de linfocitos T, vemos linfocitos T efectores CD4 y CD8. Los CD4 o cooperadores, ¿sí?, que son los que están interviniendo, principalmente T10, T17, T1, TH2. ¿Sí? Entonces los linfocitos van a actuar más sobre los linfocitos CD4, TH2, más que los TH1. Y de todos, entre linfocitos CD4 y CD8, los glucocorticoides tienen mayor respuesta sobre los linfocitos CD4 y la respuesta sobre los linfocitos citotóxicos CD8 es menor. ¿Sí? No olviden eso. ¿Ok? Bueno. Hagamos un recuento de lo que hemos mostrado en esa gráfica. ¿Sí? Y miremos aquí atrás este señor. Este es el timo, que está la médula ósea, están los ganglios linfáticos. ¿Sí? Entonces, supongamos que en un momento dado ingresa un antígeno. ¿Sí? El antígeno, que es este señor que está aquí, ¿sí?, que es como el maldadoso de la película, ¿sí?, es captado por células presentadoras de antígeno, que son los macrófagos, por ejemplo, que están en la vía aérea, y ellos se lo tragan, ¿sí?, hacen un fenómeno de fagocitosis y migran hacia los ganglios linfáticos. Se llevan toda la información de este antígeno y se lo presentan a la secuencia policial, ¿sí?, que son los linfocitos nacientes, los linfocitos nativos que todavía no conocen, pero aquí está el informante llevando la información de este antígeno, presentando todas sus características, la cédula, la cara, si es barbado, si es peludo, si es lo que sea, ¿cierto? Y entonces ellos ya identifican el agente agresor y se activan. Y entre esa activación están, uno de ellos están los linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T, hay muchas familias, reguladores y efectores. Estos son los citotóxicos CD8 y estos son los CD4. Y entre los CD4, aquí es donde actúan principalmente los glucocorticoides, ¿sí?, no tanto sobre los linfocitos B. ¿Ok? Entonces, cuando estas células dendríticas o los macrófagos identifican el agente agresor, ¿sí?, los llevan acá, producen esto, y entonces estos linfocitos T van a clonarse, ¿sí?, en forma de CD4. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los corticoides? Pues va a disminuir la síntesis de interleuquina 1, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y dónde se produce interleuquina
macabea, en las células dendríticas y en los macrófagos, ¿sí? Y entonces, como bloquea la síntesis de interleuquina 1, esta interleuquina 1 producida por estas células presentadoras de antígeno no le pueden presentar las características a estos linfocitos vírgenes, quedan como mudos, ¿sí? Entonces, si no lo pueden presentar, pues no se puede clonar, ¿sí? Los linfocitos T en respuesta a ese estímulo antigénico, ¿sí? ¿Y cuál es de todos estos linfocitos es el más afectado? Pues los linfocitos T, ¿sí? Más que los B. O sea que los corticoides afectan más la inmunidad mediada por linfocitos T que la inmunidad celular, más que la inmunidad humoral mediada por linfocitos B. Y entre los linfocitos T, los más sensibles al efecto inhibidor de los glucocorticoides son los linfocitos T CD4, ¿sí? Y de ellos, los más afectados son los linfocitos T, ¿sí? Pero bueno, entonces está inhibiendo la expresión de los linfocitos T, entonces va a inhibir la expresión de interleuquina 2 y entonces inhibe la proliferación hacia los linfocitos TH1, lo que puede alterar la respuesta celular, por ejemplo, la interacción de este linfocito con el macrófago, ¿sí? O sea, no puede activar macrófagos, se pierde esa actividad de los células presentadoras de antígenos, ¿sí? También bloquea la expresión de interleuquina 4, ¿sí? Que es la diferenciación hacia los linfocitos TH2, ¿sí? Y de esta manera, si yo disminuyo la expresión de interleuquina 4, ¿sí? Por los linfocitos TH12, pues esencialmente se bloquea la activación de la formación de anticuerpos por parte de los linfocitos B, ¿sí? Por parte de los linfocitos B, ¿sí? Ahora, diferencia entre este y el CD4, los corticoides afectan más los linfocitos CD4. Quiero decir entonces que estos linfocitos parecidos al agente 007 con derecho a matar al que le dé la gana, citotóxicos, son los linfocitos más sensibles, ¿sí? Los CD4, ¿sí? CD4 son los menos sensibles a la acción de los glucocorticoides, ¿sí? ¿Ok? ¿Tendrá eso importancia? Muchísimo. Comparemos, por ejemplo, qué efecto tienen los glucocorticoides en pacientes con asma y EPOC. Desde el punto de vista fisiopatológico. En asma ya habíamos dicho que el agente sensibilizante es, por ejemplo, un agente alergénico, ¿cierto? En EPOC, un agente tóxico como la inhalación de tabaco o de leña, ¿sí? Bien, en este proceso hay una inflamación de las vías aéreas, en ambos, ¿sí? Asma y EPOC. El problema está en que esta activación, inflamación, está mediada principalmente por linfocitos CD4 y es una inflamación eosinofílica, donde predominan los eosinófilos y los linfocitos TCD4. En cambio, en EPOC, aquí actúan, es una inflamación neutrofílica, donde predominan macrófagos y linfocitos TCD8. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los glucocorticoides inducen la apoptosis de linfocitos TCD4. ¿Sí? En cambio, en EPOC, los glucocorticoides, ¿sí?, son menos sensibles a inhibir la actividad de los linfocitos CD8. ¿Tendrá eso importancia? Muchísima, porque los corticoides responden mucho mejor a los pacientes asmáticos que los pacientes con EPOC. ¿Sí? ¿Entendieron ese concepto? Sí, doctor. Bueno, también los corticoides pueden aumentar la expresión de otras sustancias, ¿sí? Por ejemplo, aumentan la expresión de receptores beta 2 adrenérgicos. ¿Tendrá esto importancia? Muchísima,
Y ahí la interacción de agregar a un corticoide un LABA, porque se ha demostrado que el corticoide aumenta la expresión de receptores LABA, lo que aumenta la respuesta de los LABA en presencia de un corticoide, ¿sí? Y esto nos permite administrar un LABA con corticoide sin necesidad de incrementar la dosis del corticoide, tanto en asma como en EPOC. O sea, esto tiene relevancia en asma y EPOC porque va a prevenir fenómenos de taxifilaxia inducida por los agonistas beta acción larga y va a disminuir la dosis necesaria para que de corticoide Doctor, que se pueda administrar a un paciente con asma o en EPOC. Sí, cuéntame. ¿me podría repetir lo de para administrar el corticoide con el lava, por favor? Bueno, esto va a ser un tema que voy a profundizar después, pero este es el corticoide. Entonces, ¿qué hace el corticoide? Resulta que el corticoide, entre las cosas que hace, es aumentar la expresión, véalo aquí, de receptores beta adrenérgicos. Ahora, receptores beta 2, que son los responsables de producir el efecto broncodilatador, ¿sí? Entonces, si yo le doy un beta 2 adrenérgico de acción larga, como es este LABA, ¿sí? En presencia de un corticoide, pues la respuesta va a ser mejor. ¿Por qué? Porque hay más receptores beta 2 disponibles, ¿sí? Es decir, está aumentando la eficacia de los LABAs en estos pacientes, tanto en asma como en EPOC, ¿sí? Y a su vez, vamos a ver después que los LABA también complementan la respuesta de los corticoides. O sea que esa interacción es muy deseable, especialmente en estos pacientes, asma y EPOC. Porque por un lado, reduce la taquifilaxia de los LABA, y la taquifilaxia es el fenómeno donde hay una desensibilización de receptores, una pérdida de receptores, o sea, bloquea la taquifilaxia inducida por los beta 2. Y por otro lado, los LABA permiten a su vez, o esta interacción permite a su vez que el paciente requiera menos dosis de corticoide. O sea, es mejor dar un LABA más corticoide que duplicar la dosis de corticoide. ¿Vieron? Chicos, Sí, doctor. bueno, resistencia a los corticoides, ¿sí? Resulta que en EPOC o en asma, ¿sí? Sobre todo en asma grave, de asmáticos que fuman, ¿sí? Los corticoides pueden, en estos pacientes con EPOC grave o asma, ¿sí? En paciente fumador, los corticoides presentan un fenómeno un poquito distinto. Resulta que en estos pacientes hay una ubiquitización y neutralización de esta proteína que es la HDAC2. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Pues que disminuye la acetilación por parte de esta proteína. ¿Y esto qué implica? Pues que como esta proteína pierde actividad, pues va a amplificar el efecto de diferentes transcriptores de factores de transcripción, como el NFKB. Y esto va a permitir la formación de más histonas de genes proinflamatorios, en otras palabras, ¿sí? En algunos pacientes con EPOC o asma grave, ¿sí? ¿Ok? Los corticoides no responden. ¿Y por qué no hay respuesta? Porque se pierde esa actividad de los corticoides sobre esta proteína que desatila proteínas proinflamatorias. Entonces se presenta todo lo contrario, pues aumenta la transcripción de proteínas proinflamatorias. Y es lo que ocurre en algunos pacientes asmáticos, ¿sí? Hay que considerar que la mayoría, como lo he dicho, de los pacientes asmáticos se controla con dosis bajas de corticoides. Sin embargo, un pequeño por ciento de esos pacientes, ¿sí?, requieren dosis altas, que es lo que llamamos asma corticodependiente, ¿sí? O sea, resistencia a la acción de los glucocorticoides, ¿sí? ¿Y esto debido a qué? Precisamente porque son pacientes que fuman, ¿sí? Y cuando son fumadores, pues este porcentaje aumenta, ¿sí? Y entonces hay una respuesta reducida a estos glucocorticoides, ¿sí?
Eso es lo que uno ve en los pacientes. Además, si requieren dosis altas, pues se va a presentar mayor efectos adversos en estos pacientes, ¿sí? Un problema que puede ocurrir con el paciente asmático. Y en el EPOC, pues todavía es la cosa más complicada. ¿Por qué? En contraste con el asma, en pacientes con EPOC, la respuesta a los corticoides es muy baja. De hecho, los corticoides, su uso, a diferencia del paciente asmático, el uso de los corticoides en pacientes con EPOC está muy limitado, ¿sí? Tiene indicaciones muy precisas y es para aquel paciente que presenta un EPOC muy avanzado, que tiene una función pulmonar muy baja, un BEP por debajo del 50%, ¿sí? Y tendría que ser un paciente que presente el fenotipo asma-EPOC, o sea, una inflamación de la vía aérea de vía eosinofílica, ¿sí? Entonces, en el paciente con EPOC usual, ¿sí?, los corticoides no tienen una buena respuesta, ¿sí? Pero algunos sí, solo un pequeño porcentaje de pacientes. Son aquellos pacientes que tienen eosinófilos elevados en la vía aérea, incluso cuando uno detecta eosinófilos elevados en sangre periférica, ¿sí?, y que tienen el fenotipo asma-EPOC, ¿sí? O sea que uno podría identificar ese paciente que podría responder mejor al uso de glucocorticoides, y es identificando los eosinófilos en sangre periférica. Cuando estos están por encima de 300 células por microlitro, permite identificar aquellos pacientes que van a responder mejor al corticoide. O sea, este valor es importante porque identifica el umbral de respuesta de los corticoides inhalados en pacientes con EPOC, ¿sí? De manera que esto es importante, y aquí lo demostró en este artículo reciente del 2008, en que muestra una mejor respuesta, un mayor beneficio del uso de corticoides cuando estos eosinófilos periféricos, ¿sí?, en sangre periférica, están elevados, ¿sí?, por encima de 300, cosa que vamos a hablarlo más adelante cuando hablemos de EPOC. A manera de resumen, entre paciente asmático y EPOC, ¿quién responde mejor a los glucocorticoides? Asmático. De los pacientes asmáticos, generalmente responden a dosis bajas o a dosis altas. A dosis bajas. Dosis bajas. Al administrar dosis bajas, los corticoides están generando una respuesta de transactivación o transrepresión. Transrepresión. Depresión. Transrepresión. Transrepresión. O sea que el principal efecto de los corticoides es tras reprimir genes proinflamatorios, ¿como cuáles? Factor nuclear capa beta. Uno, un factor de transcripción que es muy importante. Dos, citoquinas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ¿qué hace la interleuquina 5? Si yo suprimo, disminuyo la actividad de la interleuquina 5, ¿qué estoy disminuyendo? Disminuye la proliferación y diferenciación de eosinófilos. Eso, y vea la importancia que tiene en el paciente con fenotipo asma-EPOC, ¿sí? Porque está reduciendo eso. Eso es un ejemplo de ello, ¿sí? Si yo inhibo interleuquina 1, ¿qué hacen los corticoides? Bloquea la clonación del De linfocito. C4. No. Bloquea la presentación del antígeno a los A los- linfocitos T por parte de células presentadoras de antígeno. O sea, ¿cuáles son las células presentadoras de antígeno? Macrófagos y células dendríticas. Eso, que son los que presentan, cuando fagocitan ese antígeno, son los que presentan ese antígeno a los linfocitos T nativos. Entonces, bloquea la presentación de los antígenos. Dos, si yo bloqueo interleuquina 2, ¿dónde sintetiza principalmente la interleuquina 2?
en esos linfocitos nativos, que son, entonces, si yo bloqueo interleukinados, estoy bloqueando la proliferación de linfocitos. ¿Qué tipo de linfocitos principalmente se bloquean? CD4. Los linfocitos T, más que los B, ¿cierto? Listo. Y de los linfocitos T, ¿cuál de ellos se bloquea más? CD4. Es el CD4. Exactamente, los CD4. Los CD4 participan más en asma o en EPOC. En asma. En asma. Los CD8 participan más en asma o en EPOC. En EPOC. EPOC. Ah, bueno. Entonces ya tiene una idea más o menos de lo que estoy hablando, de cómo es que es el mecanismo de acción de estos medicamentos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Un segundito. Bueno. Vamos a ver la continuación. Parte de estos glucocorticoides. Y vamos a hablar de los corticoides tópicos intranasales. ¿Sí? Vamos a hablar de corticoides tópicos intranasales, corticoides inhalados y corticoides sistémicos. Entonces, cuando yo hable de corticoides tópicos intranasales, me voy a referir a aquellos que vamos a usar principalmente para la rinitis alérgica y la rinosinusitis. ¿Sí? ¿Y cuáles son los corticoides tópicos intranasales? Aquellos que vienen para uso de spray nasal para aplicarla tópicamente dentro de la nariz. ¿Sí? Y estos son estos que aparecen acá. ¿Sí? Beclometasona dipropianato, budesonida, la fluticasona propianato furoato, la mometasona furoato, la triamcinolona acetónido y la ciclesonida. Estos son los principales corticosteroides tópicos. ¿Sí? ¿Qué características tienen ellos? Una muy importante, como repaso a su farmacología de primer año, es que ellos tienen afinidad y potencia distinta unos de los otros. ¿A qué me refiero el fenómeno de afinidad? Lo que atrae el medicamento al receptor. ¿Qué afinidad tiene este medicamento sobre el receptor glucocorticoide? Y la potencia in vitro podría definirse como la capacidad del fármaco para unirse a su receptor. Van muy relacionados afinidad y potencia, no olviden eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, la afinidad del receptor varía, unos más, otros menos. Observen acá. Los que más afinidad tienen son la fluticasona, la mometasona, la fluticasona furoato y propianato, siendo más el furoato, la ciclesonida, y en menor afinidad teníamos la triamcinolona, la budesonida y la beclometasona dipropianato. O sea, el que tiene menos afinidad sería la beclometasona. Esta tendría una afinidad intermedia y estas tienen una afinidad muy alta. ¿Sí? ¿Y esto qué importancia tiene? Pues que me va a hablar sobre todo la duración de acción de estos fármacos. ¿Qué tanto tiempo se quedan unidos a ese receptor? En general podemos decir que los corticoides tópicos intranasales duran su efecto entre 12 y 24 horas. Habrá unos que se pueden administrar cada 24 horas, como estos 5 que aparecen primero, ¿sí? Y otros que se recomiendan administrarlo cada 12 horas, como la budesonida y beclometasona, ¿sí? Porque tienen una afinidad menor y una duración del efecto menor. De hecho, la potencia antiinflamatoria también es mayor con estos fármacos que con este, ¿sí? Aquí vemos una gráfica comparando, por ejemplo, la dexametasona como modelo de corticoide. No es que la usemos como corticoide tópico, como modelo, pero nos está hablando de la afinidad. En otras palabras, la fluticasona furoato es 29, digámoslo, 30 veces
más potente y afín que la dexametasona. Y así en este orden, la mometasona unas 22 veces, la fluticasona propionato unas 18 veces, y así sucesivamente. Tenemos el grado de afinidad. La otra característica farmacológica de estos medicamentos es su liposolubilidad, ¿sí? La capacidad de depositarse en el tejido respiratorio. Si vemos casi que en el mismo orden, vemos que hay mometasona, fluticasona, budesonida, tienen mayor capacidad de depósito sobre los tejidos, mientras que la beclometasona, por ejemplo, tiene menor capacidad de depositarse en el tejido. Esto implica más velocidad de captación para estos tres primeros, que son los agentes más lipofílicos, o sea, mayor retención dentro del tejido nasal, una mayor capacidad de alcanzar el receptor. De ahí entonces que estos tres medicamentos que aparecen como primero, usualmente lo administramos cada 24 horas, ¿sí? Mientras que la budesonida, la beclometasona podríamos administrarla tópicamente cada 12 horas, ¿sí? Todavía algo más interesante, la biodisponibilidad sistémica. Esto es muy importante porque me está diciendo qué porcentaje de estos fármacos aplicados tópicamente alcanza la circulación sistémica. ¿Qué porcentaje? ¿Tendrá esto importancia? Pues claro, porque si alcanzan la circulación sistémica me está diciendo que entre mayor porcentaje de biodisponibilidad sistémica tiene, pues mayor posibilidad de efectos adversos, ¿sí? Y esta es en el orden, ¿sí? Los que tienen mayor biodisponibilidad, y aquí serían los que tienen menos biodisponibilidad. ¿Cuál sería más importante? Pues la mometasona furdato tendría menores efectos adversos. El ciclosonide, más segura, ¿sí o no? Claro. Es decir, los que tienen muy baja biodisponibilidad, como la mometasona, furdato, ciclosenide, o los dos tipos de fluticasona que usamos, clopidogrel y furdato, pues tienen una disponibilidad muy bajita, menos del 1% alcanzan la circulación sistémica. La budesonida todavía muy segura, una disponibilidad baja del 10%. En cambio, la triamcinolona y la beclometasona tienen una disponibilidad respectivamente entre el 22 y 45%, siendo esta la mayor, la beclometasona, ¿sí? O sea que ni la mometasona, ni el ciclosonide, ni las fluticasonas, ¿sí? ¿Ok? Esta, ni esta, ¿sí? Se absorben por el tracto intestinal, una vez no se absorben. ¿Y esto qué tiene? Pues, hombre, que tiene una biodisponibilidad muy baja, miren acá, ¿sí? En cambio, si ustedes miran aquí, la beclometasona y propionato tiene una disponibilidad del 45, la triamcinolona del 22, muy alta. Y esta que sería como la intermedia, la budesonida, 10%. ¿Tiene su importancia? Muchísimo. Si me vuelvo acá, ¿sí? Y yo miro a un niño, y dice, bueno, yo voy a darle un corticoide nasal porque tiene una rinitis alérgica. No olviden que voy a usar dosis bajas, ¿de acuerdo o no? Empiezo con dosis bajitas, ¿cierto? Bueno, pero fuera de eso es un niño. Y si es un niño, tengo que pensar que ese niño puede presentar efectos adversos, dentro de eso puede retardar el crecimiento en esos niños. ¿Sí? ¿Vamos bien? Si ese niño está en crecimiento, en una etapa de crecimiento, los corticoides que tienen mayor biodisponibilidad pues van a afectar con mayor probabilidad el crecimiento de los niños. Entonces, ¿cuál no sería como la más recomendada para los niños? La menos recomendada. Beclometasona. Eso. En cambio, estas, como están aquí, las fluticasonas, la mometasona, el mismo ciclosenide podría teóricamente ser más segura en niños, ¿sí? O sea que todo esto tiene implicación pronóstica en ellos, etc. Entonces, estamos hablando de las características farmacocinéticas. Este es el spray nasal que voy a administrarlo y lo voy a administrar tópicamente. Cuando yo lo administro tópicamente, ¿sí?
El 30% se aloja en la mucosa nasal, ¿sí? En la mucosa. Mientras que el 70% se traga, ¿sí? Se traga. Y al ser tragadita, pues, ¿qué pasa? Se va al tracto intestinal, se absorbe. Y un buen porcentaje de ellas, 90, 99%, dependiendo del tipo de corticoides, sufren un efecto metabólico del primer paso, lo que asegura que haya menos biodisponibilidad de estos medicamentos unos con otros. O sea que la fracción no metabolizada por este hígado logra pasar a la circulación. Y cuando esa fracción no metabolizada logra pasar a la circulación, pues este fármaco activo es el que va a producir efectos secundarios. ¿Sí? No olviden también que parte, muy pequeña porción de estos fármacos aplicados tópicamente son absorbidos por la nariz, no se atraviesan, no pasan por acá, sino que pasan directamente en la circulación y pueden producir efectos secundarios. Es el efecto de ellos. O sea, aplico un corticoide intranasal. Gran porcentaje de ellos se deposita en la nariz, 30%. Un 70% se deglute, ¿cierto? Y este 70% que se deglute, pues pasan por el hígado, ¿sí? Cuando se absorben. ¿Sí? Unos más que otros sufren más efecto. Los que sufren más efecto de primer paso, o sea, los que se metabolizan más, como las fluticazonas, ciclosporina y mometasona, pues tienen una biodisponibilidad muy baja. ¿Menos de cuánto? Del Del 1. 1%. Correcto. En cambio, otros sufren un 90% de primer paso, lo que hace que, en promedio, ¿no? Lo que hace que la disponibilidad varíe. Por ejemplo, la beclometasona tiene una disponibilidad muy alta, del 40 y pico por ciento. La budesonida, del 10%, del 12%, etc. Entonces, unos más que otros pasan a circulación sistémica. Y estos son los responsables de producir esos efectos. No olviden que parte de este corticoide aplicado por la nariz, pues puede absorberse y pasa directamente a la circulación sin pasar por el hígado, y es ahí donde ocurre ese fenómeno también. Bueno, tengamos en cuenta las características para tener todo muy en cuenta. Características clínicas de estos, en general, de estos corticoides. Ellos, aplicados tópicamente, inician su efecto entre las 8 y 12 horas en promedio. Varían de acuerdo al tipo de corticoide. Vea que el inicio de acción de unas es más retardado que el otro. Por ejemplo, la mometasona actúa en menos de 5 horas. La fluticasona, vela aquí, fluoacto en 8 horas. Sí, está en 12. Budesonida en menos de 12, o sea, entre 8 y 12 horas. Unas se tardan más días, como la triamcinolona y beclometasona, para actuar, ¿sí? Pero en general, entre 8 y 12 horas, ¿sí? Teniendo un efecto máximo de respuesta en los pacientes con rinitis alérgica entre 1 y 2 semanas. No olviden el efecto no genómico. Uno podría encontrar una respuesta rápidamente, pero los efectos primordiales de estos fármacos se aprecian entre 1 y 2 semanas de haber iniciado el tratamiento, ¿sí? ¿Y por qué son eficaces? Porque reducen la inflamación nasal, ¿sí? Entonces, estos medicamentos reducen sobre todo síntomas, ve aquí, de pacientes riníticos, síntomas muy buenos como el estornudo, la rinorrea, la obstrucción, el prurito e inclusive los síntomas oculares. O sea que, mejoran todos los síntomas de esos pacientes con rinitis alérgica. Y se utilizan sobre todo en rinitis alérgica perenne o permanente, ¿sí? O estacional, o en rinosinusitis aguda y crónica en grupos de pacientes, ¿cierto? De hecho, son la primera línea de tratamiento para la rinitis alérgica, sobre todo cuando esa rinitis alérgica es moderada grave, o sea, persistente, moderada grave, ¿sí? Son efectivos tanto en adultos como en niños, ¿sí? Ya habíamos dicho, mejoran todos los síntomas
del paciente con rinitis alérgica, sobre todo cuando esa rinitis alérgica es moderada grave. ¿Sí? ¿Qué es lo ideal de ese corticoide intranasal? Que proporcionen eficacia durante 24 horas. ¿Sí? Esto se acerca para la mayoría, entonces, exceptuando la budesonida y beclometasona, que hay que ponerle cada 12 horas. ¿Tiene una alta afinidad y selectividad? Claro, la mayoría tiene una alta selectividad, afinidad por el receptor, sí, la mayoría, ¿cierto? Como habíamos dicho, las fluticazonas, el ciclosonida tiene una alta afinidad y alta lipofilicidad, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Que tenga muy baja biodisponibilidad, ¿sí? O sea que rápidamente, si se llegan a la circulación, se absorben, rápidamente se metabolizan, ¿sí? Que mejore de forma rápida los síntomas, ¿sí? Que tenga baja incidencia de efectos adversos locales y sistémicos, que la dosis sea conveniente, que el dispositivo sea cómodo y fácil de usar, que sea de bajo costo. Todo eso es lo que uno busca en un corticoide. Sin embargo, a pesar de que son bien tolerados, estos efectos adversos se pueden presentar. Afortunadamente son efectos adversos transitorios, ¿sí? Y en general, pues ellos poseen un amplio margen de efectos adversos secundarios. O sea, que un amplio margen significa que se requería administrar un corticoide que tenga una disponibilidad muy alta, ¿sí? Y con dosis muy altas para ver efectos sistémicos. Los principales efectos adversos de los corticoides son locales, ¿sí? Y entre esos locales está la epistaxis, que es el efecto adverso más frecuente. Se puede observar hasta en el 10% de los pacientes. Pueden producir irritación nasal, faringitis, resequedad nasal, formación de costras, ¿sí? Por eso es que está contraindicado en rinitis atrófica, ¿sí? ¿Ok? Y su abuso, aunque es raro, puede producir perforación septal, ¿sí? Y esta perforación del septum ocurre más por una mala técnica de aplicación. Cuando uno aplica el spray, ¿sí? Nunca lo debe dirigir hacia el septum, ¿sí? Sino que lo debe dirigir en forma lateralizada, ¿sí? La pulverización debe ser lateral en vez de central, ¿sí? Tengan en cuenta eso. ¿Pueden incrementar la presión intraocular o formación de cataratas? La mayoría no incrementan la presión intraocular ni formación de cataratas. Eso es más una falacia, ¿sí? ¿Pueden reducir el crecimiento de niños? Sí, sobre todo la beclometasona, ¿sí? Durante más del uso continuado, durante más de un año, podría producir con el uso de este medicamento retardo en el crecimiento de niños, ¿sí? Y ahí entonces surge la pregunta que me hicieron al inicio cuando estábamos hablando de estos medicamentos. El miedo a los corticoides, ¿sí? Pues bien, estos medicamentos tienen seguidores como enemigos. El arte está en usarlos con equilibrio, sabiendo la farmacología de ellos. Por eso existen ciertas falacias sobre los esteroides nasales, que es que todos tienen una alta biodisponibilidad, que es que todos afectan el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, es que afectan el crecimiento de los niños, es que tienen efectos sobre la mucosa nasal, atrofia, etc. Es que elevan la presión intraocular y producen cataratas, ¿sí? Tiene efecto nocivo en los pacientes con rinosinusitis. Una serie de falacias. Estas son las falacias, las creencias sobre su seguridad. Tienen alta disponibilidad, suprimen el eje, reducen el crecimiento, se asocia a atrofia, ¿sí? Veamos a ver cuál es la realidad de estos esteroides y lo que se sabe de ellos. La realidad es que las últimas generaciones de esteroides intranasales tienen biodisponibilidad muy baja. Ustedes vieron la mometasona, el ciclosenide, ¿sí? Las fluticazonas tienen una baja biodisponibilidad. La realidad es que no suprimen la actividad del eje hipotálamo suprarrenal, ¿sí?
En cuanto al crecimiento, el único corticoide que ha demostrado reducir significativamente el crecimiento en niños mayores de 5 años, que es cuando más se utiliza, mayores de 6 años, es la beclometasona. ¿Sí? ¿Ok? Los esteroides más recientes no reducen el crecimiento. ¿Sí? La administración de esteroides no se asocia con atrofia nasal, ¿sí? Ni con incremento de la presión intraocular, ni con formación de cataratas, ni afecta, ¿sí?, ostensiblemente o predispone a infecciones con rinosinusitis aguda, ¿sí? Es muy seguro el paciente. De hecho, es droga de elección. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Que si vamos a un corticoide, estamos hablando de rinitis alérgica, y es un niño, que es muy común ver los niños con rinitis alérgica, hay que saber cuál es más seguro en niños y cuáles están aprobados en niños, ¿sí? Pues en general todos están aprobados, pero tengan en cuenta que si es un niño mayorcito de 2 añitos, entre 2, ¿sí?, véala aquí, mayores de 2 añitos, entre los 2 y los 4 añitos, los corticoides más aprobados son la fluticasona furoato y la mometasona, ¿sí? Son los que tienen mayor seguridad en niños entre 2 y 4 añitos. Entre 4 y 6 añitos, ¿sí?, la fluticasona propianato y la triamcinolona. Y cuando es mayor de 6 añitos, ya usted tenga en cuenta que ese está aprobado, la beclometasona, pero afecta adversamente el crecimiento en niños, de manera que yo personalmente nunca lo utilizo. Entonces hay opciones, budesonida, ciclesonide, o el uso concomitante si es una rinitis alérgica estacional, el uso de acelastina, que es un antihistamínico con actividad estabilizadora de mastocitos, más la fluticasona, que la habíamos comentado anteriormente. Así entonces, yo tengo varias presentaciones farmacéuticas. Aquí, beclometasona, se conoce como este nombre comercial, y usualmente se recomienda administrar 2 veces al día, lo mismo que la budesonida, por lo que hablamos ahorita de la afinidad. Y las demás que se administran una vez al día, triamcinolona, fluticasona, todas vienen en spray nasal. Esta también viene, que la celastina con propianato fluticasona, que es la DCC, para administrarla 2 veces al día. ¿Sí? Entonces uno, cuando va a usar cualquiera de estos corticoides, acuérdense que viene en spray nasal, ya sea acuosa nasal, ¿sí?, y usualmente la administra 2 aplicaciones en cada fosa nasal, ¿sí?, dependiendo del tipo de corticoide, ya sea 2 veces al día, como es el caso de la budesonida, o 1 vez al día para el resto de las demás, ¿sí?, en adultos, ¿sí? Ahora en niños depende de la edad, ¿sí? Ya decíamos que cuando usamos en niños mayores de 2 añitos, mayores de 4, etc. Aquí vienen diferentes presentaciones de los diferentes corticoides de uso intranasal, ¿sí? ¿Cuáles son los usos terapéuticos de estos corticoides intranasales? Bueno, todo lo relacionado nasalmente a reacción alérgica, o sea, rinitis alérgica, rinosinusitis aguda, vamos a hablar de ella, y rhinosinusitis crónica con o sin poliposis nasal. En cuanto a la rinosinusitis aguda, perdón, rinitis alérgica, ¿sí? Bien. ¿Qué sabemos de ella? Tienen eficacia tanto en adultos como en niños, y tanto en rinitis estacional como en rinitis perenne, con un grado de recomendación A, tanto para adultos o niños, con este tipo de rinitis, ¿sí? O sea, son muy eficaces, muy recomendados, ¿sí? Si miramos tópicamente los corticoides intranasales, mire la eficacia que tienen sobre todos los síntomas de rinitis alérgica, sobre todo estornudos y rinorrea, ¿sí? Pero son eficaces en todos los síntomas de rinitis alérgica. E incluso cuando se asocia a un corticoide, a un antihistamínico, H1 como la celastina, hace el corticoide, ¿sí? Mire cómo mejora la sintomatología de estos pacientes, ¿sí? ¿Listo? Bien,
manera que los corticoides intranasales se usan en todas las etapas de rinitis alérgica. Pues no, se recomienda sobre todo en pacientes con rinitis alérgica persistente, ¿sí?, leve a severa, no en intermitente. De manera que si uno mira las guías por ahí de las guías ARIA, mire que se puede recomendar desde los síntomas intermitentes, ¿sí?, aquí hablamos, o persistentes leves, ¿sí?, sin orden de preferencia, o como primera elección cuando la rinitis es persistente, moderada, grave, ¿sí? Entonces, si uno mira acá, en las recomendaciones actuales, observen que los corticoides intranasales, a partir del paciente que presenta síntomas persistentes, moderados, graves, corticoide intranasal se puede usar como primera elección en monoterapia, o si los síntomas no son muy controlados, se recomienda la combinación de corticoide intranasal más cualquiera de estos que ya habíamos dicho, sobre todo antihistamínico intranasal oral si es necesario. ¿Sí? ¿Ok? Así entonces, podríamos concluir que los corticoides son drogas de primera elección en rinitis alérgica moderada grave, tanto estacional como perenne, ¿sí? Y se recomienda, miren, ya sea iniciando en estacional monoterapia con corticoide intranasal en lugar de una combinación con corticoides. O sea, uno empieza con corticoide intranasal si los síntomas son persistentes, leves, o se puede ya combinar el corticoide a un antihistamínico intranasal, ¿sí? Intranasal, ¿sí? Si la mujer está en embarazo, ¿sí?, y tiene una rinitis alérgica, el principal corticoide recomendado es la budesonida. Tiene un grado de recomendación B, mientras que los demás tienen un grado de recomendación C, es decir, no estarían indicados. O sea que el corticoide de preferencia tópicamente administrado en mujer en embarazo es el corticoide en la budesonida. Mensajes para llevar a casa. Entonces son el tratamiento farmacológico más efectivo para el control de los síntomas de rinitis alérgica, tanto en niños como en adultos, ¿sí? Son más efectivos que los antihistamínicos orales, incluso los antileucopínicos, y son la primera línea de tratamiento cuando predomina la sintomatología obstructiva nasal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, siempre nos piden eso. Si vamos a combinar, podemos combinar corticoide intranasal con un antihistamínico, como la celastina, y ofrece más beneficio porque sus efectos se ven más aditivos en cuanto a eficacia. Por último, ya entre las indicaciones de los corticoides nasales está la rinosinusitis. Recordemos que hay unas guías muy recientes, que son las guías EPOS 2002, que no varían mucho en cuanto a las guías EPOS 2012. Recordemos los tipos de rinitis, de rinosinusitis. Hay una que es aguda y otra que es crónica sin o con poliposis nasal, ¿sí? Entonces, en los adultos con rinosinusitis aguda, los corticoides tienen un grado de recomendación A, con un nivel de evidencia muy alto, y se tiene relevancia sobre todo en pacientes con rinosinusitis postviral moderada grave, ¿sí?, etc. Lo mismo que en niños, miren, ¿sí?, mayores de 12 añitos. De manera que la guía 2020 me está diciendo que cuando yo estoy frente a un paciente con síntomas persistentes durante más de 5 días, que ya tiende a ser más crónica, ya sea moderado o severo, los corticoides intranasales son los medicamentos de elección. Si es severo, pues le asociará un antibiótico. Pero mire que es a partir de los síntomas moderados, no en los pacientes con rinosinusitis de tipo catarral, no tiene tal grado de recomendación. Si es crónica, miren aquí, sin pólipos nasales, miren el grado de recomendación, muy bueno, ¿sí? Y con pólipos nasales, miren el grado de recomendación, o sea, tanto con o sin pólipos nasales en rinosinusitis crónica en adultos, ¿sí?
En niños no se recomienda rinosinusitis crónica. Los corticoides tópicos tienen un nivel de evidencia 4 y tienen un grado de recomendación D, o sea, no se recomienda. ¿Listo? Eso es todo en cuanto a los corticoides intranasales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. yo he visto que ahí en la escala, pues en las diagramas que hemos visto, en la escala hay una que dice inmunoterapia. ¿Esa terapia se podría realizar de forma conjunta con el corticosteroide? ¿O es más efectiva que el corticosteroide, puesto que está por encima de todo, como de todas las escalas? ¿En qué me estás hablando tú? De la rinitis alérgica. Ya, te la muestro. Ya. Por acá, ok. Sí, doctor. ¿En dónde está? La inmunoterapia. O Arriba. sea, Ajá. el omalizumab Mi y todo pregunta esto. es más. No, Ah, arriba en la que dice control ambiental, lo primero inmunoterapia, arriba de control ambiental. con- Valorar ya. inmunoterapia, ahí Sí, abajo. sí, 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 ya entendí por acá. La inmunoterapia, sí. Se recomienda en pacientes, sobre todo cuando esos síntomas se vuelven cada vez más severos. Miren acá. Entonces, en síntomas leves, pues no se recomienda, sobre todo en inmunoterapia en pacientes con esto, sobre todo en esa rinitis alérgica perenne. Si quieren, más adelante, en la próxima charla, le hablo un poquito de inmunoterapia, que son medicamentos, gracias, que son medicamentos orales que se administran para aquellos pacientes, como lo mismo que en asma, ¿sí? En asma, para aquellos pacientes que tienen rinitis permanente, cuando hay presencia de ácaros o de otras sustancias que inducen ese tipo de rinitis alérgica perenne, ¿sí? Sí se utiliza lo mismo que en asma, ¿sí? La inmunoterapia. ¿Okay? Y además de eso, recuerde aquí que también no solamente inmunoterapia, sino anticuerpos monoclonales que lo usa el especialista, como las antiinterleuquina 5, como el omalizumab, que tiene indicación actual en rinitis alérgica igual que el asma. ¿Sí? ¿Listo? Sobre todo en esas rinitis alérgicas que son difíciles de manejar y que tienen eosinofilia grave. ¿Sí? ¿Ok? Sí, doctor. Sí, entonces me acuerda y yo le hablo un poquito de inmunoterapia después para que quede como la idea clara de esto. No es el tema centrado en nosotros, porque es más de uso por especialista, se utilizan y tienen buen grado de recomendación. ¿Sí? Bueno, Doctor, sí, pues una duda, es que en los orales, los glucocorticoides, o sea, todos tienen efectos genómicos y no genómicos, ¿cierto? sí. Ah, ok, pensaba que unos tenían. O sea, todos se unen a receptores Entonces, el efecto de membrana genómico, y... no, el efecto genómico ocurre más con el corticoide eh, o- Ah, sí, oral. intranasal, tópicamente aplicado. ¿Sí? Ahora, no es ahorita hablar de corticoide oral en rinitis alérgica, pero usted va a ver aquí, cuando yo hablo de corticoides orales son medicamentos que se usan de rescate cuando los síntomas no son muy controlados y en esos pacientes que tienen rinitis alérgica grave con asma recurrente o sobre todo rinitis alérgica grave que es muy difícil de tratar, y le damos un ciclo corto de 5 a 7 días con un corticoide oral en estos pacientes como tratamiento de rescate, cuando el cuadro es muy severo, ¿sí? Como ya habíamos comentado, ¿sí? Bueno, no es el Ok. momento, pero esto no es los corticoides intranasales, mírenlo acá. Si los síntomas moderados, se utiliza en moderado como droga de monoterapia de primera elección, asociado o no como segunda elección a un antihistamínico y un antileucotrieno, ¿sí? Ahora, si los síntomas no se controlan bien, entonces usted puede combinar el corticoide con cualquiera de estos, ¿sí? Antihistamínico o los tres, ¿sí? Oral o intranasal, más también un antileucotrieno. Y si aún así no está, entonces lo mandamos al especialista y él va a considerar
el tipo de manejo más adecuado. Si le agrega o no una interleuquina 5, etcétera, o si el problema es mecánico porque tiene obstrucción, entonces hace el tratamiento quirúrgico. Si hay síntomas oculares más asociados, le colocan cromonas o antihistamínicos intraoculares, tópicos oculares, ¿sí? Y si el cisma aún todavía es más severo y es muy severo, entonces le dan pautas cortas con corticoides orales durante 5 o 7 días, ¿sí? Esto es lo que se hace actualmente y es la guía más recomendada actual, ¿sí? Bien. ¿Estamos bien, cierto? Sí, doctor. Doctor, yo tenía pero una pregunta de la clase de ayer. Es que no me quedó muy claro si las inhalocámaras sirven para pacientes inconscientes. No, consciente no. Paciente inconsciente se utiliza procurar utilizar la nebulización, ¿sí? No, un paciente consciente no usamos cámaras, ¿sí? Son para aquellos pacientes que tienen limitación funcional, no hacen una maniobra inspiratoria adecuada, tienen un flujo inspiratorio muy bajo, o es, por ejemplo, el caso de un niño lactante, que no logra hacer una buena maniobra o coordinación entre la pulsación y la respiración. O sea, en ese caso mejora mucho la inhalocámara, ¿sí? Pero en paciente inconsciente y eso usamos más la nebulización, ¿sí? Aunque recuerde que con estas guías COVID, pues lo ideal no es usar estas nebulizaciones, pero cuando hay que usarlas, pues hay que usarlas, ¿sí? ¿Vale? Muchas gracias, Tengo una doctor. pregunta. Sí. Es que si la beclometasona tiene tantos efectos adversos y no se recomienda usar en niños, y entonces tampoco lo usan adultos, o sea, ¿no se usa o cuál es el uso de ese medicamento? No es que no se use. Le cuento una cosa. Voy a contar algo. El corticoide que más se utiliza o que creo que es el único que hay en la mayoría de las EPS es la beclometasona. Con eso le respondo todo, ¿sí? Usted conseguir una ciclesonide, una mometasona o una fluticasona, ya sea propianato, ¿sí? O furobato, por una EPS, muy difícil de conseguir. No se las necesita. Entonces, como dice uno, tiene que trabajar con lo que tiene, ¿cierto? Y si va a usar beclometasona en niños, pues tratar de usarla no por largos periodos y sobre todo usarla en dosis bajas, ¿sí? Con ciclos cortos, ¿sí? No utilizar muchos spray tópicamente, generalmente es una pulsación cada 12 horas nomás en niños mayores de 6 años, ¿sí? Ahora, la pregunta es, tengo un niño de 2 añitos, entonces, ¿qué hago? La beclometasona no está indicada, no es la más segura, entonces ya a usted le toca poner, pues como paciente, la mayoría de las veces hay que ponerle una tutela al EPS para que le suministre un medicamento más seguro, ya sea mometasona o fluticasona propianato en niños menores de 2 años. Entonces ahí vienen ya los problemas llaman logísticos y problemas de la adquisición de medicamentos. Pero en términos generales, en la consulta privada mía, yo utilizo esos medicamentos siguiendo estas recomendaciones, ¿sí? De acuerdo a la edad, ¿sí? ¿Vale? Gracias, doctor. Sí, lastimosamente, pues trabajamos con lo que tenemos cuando estamos trabajando en la EPS. Y usted pone gracioso a mandársela, entonces ya lo llaman de la EPS y le dicen usted por qué está mandando esto y le mandan una, bueno, etcétera, 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 3 puntos suspensivos para no meterme en problemas legales. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Le gustó? ¿Estuvo bien? Concisa, ¿cierto? Gracias, doctor. Bueno, muy amables. Muchas gracias, Pasen doctor. un buen día. Mañana nos vemos a las 7. Gracias, doctor. Gracias, doctor.